Hola. Bienvenido a otro video, del universo de Star Wars, un universo lleno de magia, acción, aventura, misticismo, y que a millones de personas le gusta, pero en esta ocasión, nos reunimos para hablar de la regla mítica, de los señores Sith, la regla de dos, un maestro y un alumno. Te invito a que te quedes, para que conozcas todo, sobre esta regla. Te invito a suscribirte a mi canal, y compartir el video. La regla de dos, también llamada el sistema de Bane, fue el principio que rector la orden de los señores Sith, después de las intensas nuevas guerras Sith. Se sustituye las prácticas de señor de Kaan, y de la hermandad de la oscuridad, que se cobró la igualdad entre los señores Sith, y prohibió el uso del título de Lars. La regla de dos, fue instituido por Darth Bane, en respuesta a lo que consideraba inevitable, las luchas internas autodestructivo dentro de la orden Sith. La regla de los dos, indicaba que habría, solo dos Sith al mismo tiempo, un maestro y un aprendiz, lo que garantiza que cuando el aprendiz, se convirtiera en lo suficientemente poderoso, como en los caminos del lado oscuro, y de tomar el título de maestro, solo entonces habría que ser digno del título. Esta transferencia de poder solo se llevaría a cabo cuando el aprendiz tomara la vida de su maestro, y encontrara un digno estudiante, para repetir el ciclo. De esta manera los Sith crecerán más poderosos. Tanto el maestro y aprendiz se consideraron señores Sith. La práctica sobrevivió, con diferentes niveles de aplicación de 1.000.000 de años, hasta la muerte de Darth Tenebrous, a manos de su aprendiz en 67 antes de la batalla de Yavin. Darth Plagueis mantenían la doctrina de desacato, y la intención de vivir para siempre, junto con su propio aprendiz, Darth Sidious. Aunque este último mató a su capitán, de conformidad con la regla de dos, y entrenado aprendices de su propia, nunca más de uno al mismo tiempo, él no aceptó plenamente que, a raíz de su lugar su propia regla del uno. En un intento de evitar el choque aparentemente inevitable entre el hambre de poder Sith, Darth Bane trató de reinventar la orden Sith, con solo dos miembros, un maestro Sith y un aprendiz. Bane creó la regla de dos, de una manera que impida que los Sith llegara a ser como de Kaan, hermandad de la oscuridad. Darth Bane pensó que la hermandad era débil, y decidió que debía destruirla, luego reconstruir el orden. En contrario, Sith estaban condenados a fallar, como todos Sith delante de ellos. Se decidió que no solo debe ser un aprendiz, porque, si hubiera múltiples, los más fuertes serían frenados por los aprendices más débiles. Esto también impidió a los aprendices más débiles se unen para derrotar al más poderoso maestro, dejando el maestro para ser reemplazado por alguien más débil. Bane decidió, un Sith debe contener todo el poder del lado oscuro. Un maestro debe decidir cómo se debe utilizar ese poder. Sin maestro, para mantener a los estudiantes en línea, que eventualmente su vez, el uno al otro y matar por el poder, que se habían unido a tomar. No importa cuál sea el resultado, el nuevo maestro aún así no sería tan fuerte como la anterior. Este proceso continuaría, dejando un maestro aún más débil que la anterior al final de cada ciclo. Su curso de acción, decidió, Bane destruyó la hermandad de la oscuridad, en la manera verdadera Sith, duping señor Skere Kaan, en el uso de una fuerza técnica, que aprendió de sus estudios de las artes oscuras, conocidas como la bomba de pensamiento. Lord Kaan, se reunieron todos los Sith, en la hermandad como los Jedis, fueron acercando para destruirlos, cuando detonó la bomba de pensamiento. Bane, sabiendo lo que sucedería a los usuarios sensibles a la fuerza dentro de la gama de la bomba, se escapó el destino de la hermandad, y se escondieron de los supervivientes Jedis. Bane fue entonces libre, para comenzar su nueva orden Sith, aplicación de la regla de dos, con su aprendiz recién descubierta, Zana. A través de sus acciones, Bane cumplió la profecía de la Sithari, y puso fin a las nuevas guerras Sith. Por cerca de 1000 años, el Sith observaba y esperaba la desestabilización de la República Galáctica, en cualquier oportunidad que surgió sin revelar a sí mismos. Alrededor de 188 antes de la batalla de Yavin, durante el conflicto de Jedis oscuros, Kip Gen advirtió a los Jedis que los Sith habían sobrevivido, y se opera utilizando la regla de dos. Sus advertencias fueron mayormente ignoradas o pasar como los desvaríos de un loco.
En el momento de Dark Tenebrous, los Sith habían llegado a la conclusión de que la regla de 2 había expirado, esencialmente, como el tiempo se acercaba, cuando iban a fin de obtener su venganza, por la aborrecida Orden Jedi. Sin embargo, esto siempre era la opinión de solo el maestro, como el aprendiz era invariablemente, en la misma posición subordinada, como cuando fue concebido por primera vez la regla. Durante este período de 1000 años, el Señor Oscuro de los Sith Dark Tenebrous, surgió, tomando un Moon, Dark Plagueis, como su aprendiz Sith. Se hace notar que Tenebroso rompió la regla de 2, mientras que la formación de Plagueis, mientras tomaba un compañero Sith como aprendiz, apodándolo Darth Venamis. El manto de Maestro Sith, finalmente fue a Plagueis, no Venamis. Después de Plagueis, le superó en un duelo. En 67 antes de la batalla de Yavin, Plagueis mató a su amo en Valdemik, tomando el título de Señor Oscuro de los Sith, 7 años más tarde. Poco después de su ascensión, el Muun tomó a Palpatine como su aprendiz, él inducción en la orden, como Darth Sidious. Darth Sidious, bajo la apariencia de senador Palpatine, fue elegido canciller supremo, y el cerebro de una devastadora guerra galáctica, que implica a la República, y como emperador del recién formado Imperio Galáctico. Sidious rompió la regla de 2, al menos 2 veces. Una vez mediante la formación de Darth Maul, mientras estaba todavía bajo la tutela de Darth Plagueis, y en segundo lugar, mediante la adopción de 2 aprendices a la vez, y en forma de 2 Jedi. El Conde Dooku, ex-padawan del Maestro Yoda, conocido como Darth Tyrannus, y el Jedi Bergere. Bergere, se decía que era simplemente un candidato, y no un aprendiz verdadero, y al parecer la izquierda después, de descubrir las profundidades de la locura de Palpatine. En el caso de Maul, Plagueis había sido informado de su existencia y el propósito por Sidious, antes Sidious comenzó a entrenarlo. Con respecto a Maul, Plagueis y Sidious había planeado desde el principio para que él sea nada más que un arma desechable, y no un verdadero Lord Sith. Como tal, ni Sidious ni Plagueis considera su existencia como una violación de la regla, ni siquiera cuando Sidious le otorgó el título de Darth sobre él. También parece que Sidious consideró que ofrecerle a Dooku un lugar a su lado antes de la derrota de Maul, aunque los detalles sobre los plazos son vagos y, como se ha dicho anteriormente, Sidious no consideró Maul para ser un verdadero aprendiz. En cualquier caso, Sidious en secreto la intención de crear una nueva doctrina que aseguraba que era el fallo permanente Lord Sith, y que sus aprendices no serían más que herramientas útiles más que usurpadores. Darth Tyrannus se comprometió a enseñar personalmente joven a Saj Ventress en los caminos del lado oscuro, y se refirió de forma privada a ella como aprendiz, y ella se dirigió a él como maestro. Dooku nunca se le otorgó el título de Darth para Ventress, tal vez por respeto a la regla de 2. Ella ciertamente cree su estado / aprendiz de maestro de forma genuina y, en todo caso, puede ser anunciado como un signo de ambiciones crecientes Tyrannus. Sidious sintió un disturbio en la fuerza relativa a Ventress. A su juicio, lo suficiente, de una amenaza potencial, que ordenó Tyrannus eliminarla, como una prueba de su lealtad continuada. Tyrannus accedió y, aunque desconociendo a Ventress como su aprendiz, volvió propios cañones de su flota en la batalla de Suyust. Erróneamente dando Ventress por muerto, Tyrannus poco después tomó Salvaje Opress como un nuevo aprendiz Sith, con el objetivo final de derrocar a Sidious y gobernar la galaxia juntos, aunque ese plan no llegó a buen término tampoco. Savage nunca recibió un título de Darth Maul, después de su sobrevivir por poco su duelo con Obi-Wan Kenobi, y fingir su muerte, rompió la regla de 2, también. Poco después de regresar de su exilio, y unirse con su hermano, Maul se declaró el maestro de Opress, y demostró su superioridad sobre Opress. Se observó que solo podía haber 2, sin embargo, en su decisión que había creado 2 pares rivales de Sith. Sin embargo, Darth Sidious finalmente corrige esta omisión mediante la búsqueda de ellos y por sí solo derrotar tanto, en un combate mortal, la preservación de la regla de 2. Solo Maul sobrevivió a la batalla. Sidious decidió que su antiguo aprendiz podría ser de más utilidad para él.
Sidious y Darth Vader entrenaron y emplearon una serie de Jedis oscuros y otros sensibles a la fuerza, agentes tales como los acólitos oscuros, la Inquisición y la élite del lado oscuro. A medida que estos agentes no se les enseñó los secretos de los Sith, y eran considerados meros acólitos, no aprendices, que no consideraban esto una violación de la regla de 2. Sin embargo, el hecho de que Tyrannus buscó reemplazar la Orden Jedi con un ejército Sith, el llamado Puño del Imperio, indicó que había previsto la abolición de la regla de 2, vez que los Sith se hizo cargo de la galaxia. Del mismo modo que Sidious había tomado Darth Maul como aprendiz antes de que realmente ascender al rango de maestro, Vader se encargó de entrenar a un aprendiz secreto de su propia. Traumas físicos y psicológicos de Vader habían disminuido su potencial en la fuerza, y que no creía a sí mismo capaz de derrocar a Sidious, el Lord Sith más poderoso de la historia, solo. A tal fin, se esforzó para guiar una excepcionalmente poderosa fuerza portador que no solo serviría como su asesino personal, pero se situaría un día con él para derrocar a Sidious. Así, por varios años, Galen Marek, con nombre en código Starkiller, fue entrenado en los caminos de los Sith y el lado oscuro de la fuerza. Marek se convirtió en un asesino despiadado, dedicado a la meta de destruir Sidious, con el fin de convertirse en un verdadero Lord Sith. Vader, más tarde cambió de opinión sobre el uso de Marek, derrocar a Sidious y trató de matarlo. Marek sobrevivió y continuó no solo para redimir a sí mismo, sino para proporcionar el impulso necesario para la formación de la Alianza Rebelde. A pesar de la redención no anticipado de Marek y la posterior muerte, Vader se negó a perder un activo muy potente, y recurrió a confiar en la tecnología de clonación de camino, y así siguió violando la regla de 2, mediante la creación de un clon de Marek, para reemplazar su antiguo aprendiz. Después de muchos experimentos fallidos, incluyendo un clon de Pícaro, que se escapó del fondo para timar Ciudad Clonación, Vader tuvo éxito en lograr su objetivo mediante la creación de un clon perfecto que manejaba todas las fortalezas de Marek, pero ninguno de sus puntos débiles. A pesar de todas las ventajas de la regla de 2, Bane se pasa por alto dos debilidades críticas en su primera psicología. Y el de mayor preocupación para Bane fue la posibilidad de que el maestro podría pasar la mayor parte de su vida la formación de un aprendiz indigno. Más adelante en su vida, Bane cree que es el caso con su aprendiz Ana. Envejecimiento bien debido a una vida de inmersión en el lado oscuro, y con Zana aparentemente contenido para ir a trabajar en su sombra, Bane buscó desesperadamente a cabo los secretos de la vida eterna, con el fin de comprar lo suficiente tiempo para entrenar a un aprendiz verdaderamente digno. Sus temores por Zana llegaron a nada, como lo había sido, de hecho se prepara para matarlo, como él había comenzado a preocuparse de que ella estaba simplemente esperando a que la edad hasta el punto en que sería una presa fácil. Zana demostró que era digna de duelo y de manera muy estricta, derrotar a Bane en Hambría, y continuó con la regla de un aprendiz de su propia. La posibilidad de entrenar a un aprendiz no iría a irritar a otros Sith maestros como Darth Cognus, cuyo primer aprendiz la dejó encima de las diferencias ideológicas. Además, a pesar de muy la inspiración para la regla de 2, Revan, renunciando al lado oscuro y matando a los Sith señor reinante, Darth Bane se pasa por alto otra debilidad crítica en su regla, que uno de los señores Sith se pueden canjear y matar a la otra. Cuando Anakin Skywalker mató a Darth Sidious, en un acto desinteresado de sacrificio, que se redimió de la vida que vivió como Darth Vader. Sin Vader o Sidious, la Orden de los Lores Sith se disolvió con eficacia ya, sus dos únicos miembros estaban muertos. Por lo tanto, parecía que no había otros para llevar en las tradiciones y enseñanzas de la Orden, y la regla de 2 fue destruido verdaderamente. Lumilla, uno de los aprendices secretos de Vader, se declaró Dama Oscura de los Sith, y estableció su propia Orden Sith. Ella se mantuvo fiel a la antigua imposición de Darth Bane, la regla de 2, mediante la adopción de Flint como su primer aprendiz, y luego Carnor Hux. Su tercer y último aprendiz era Darth Caedus, el nieto de Darth Vader en el antiguo canon, y anteriormente conocido como Jacen Solo. Antes de su muerte, se instruyó a Caedus para encontrar un aprendiz por sí mismo.
Él cumplió su último deseo después de encontrar una aprendiz adecuada en Tairi, un caído Jedi Knight, cuyo vínculo emocional con Kaedus, del hermano muerto, provocado su caída al lado oscuro. Sin embargo, la muerte de Kaedus, junto a Veila de volverse hacia el lado de la luz poco antes, puso fin a la regla de 2 para siempre. Bueno, hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te sabes más de esta regla, déjalo saber en la caja de comentarios. Síguenos en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google+. No olvides darle like al video, compartirlo en mis redes sociales, para que así me motive, y suba más contenido. Si tú quieres que hable de un tema en específico, déjalo en la caja de comentarios. Bueno, nos vemos hasta la próxima.